Este diagnóstico será complementado con la valiosísima experiencia de 4 exministros de Economía en diferentes gobiernos, quienes nos van a hablar de los aciertos y desaciertos de sus respectivas gestiones y qué pasó con las anteriores políticas económicas implementadas en nuestro país. Ellos son los doctores Egley Iturbe, Werner Corrales, Imelda Cisneros y Víctor Álvarez, a quienes invitamos a subir al escenario, por favor. Egley Iturbe es economista de la Universidad Central de Venezuela del año 1961, con especialización en planificación industrial. Por más de 35 años se desempeñó en el sector público de Venezuela, en el que ocupó funciones en todos los niveles de la administración pública central y descentralizada. Fue ministro de Hacienda de 1989 a 1991, negociador de Venezuela en el Grupo Andino para el Acuerdo de Complementación de la Industria Automotriz, presidente del Banco República, director gerente de PDVSA Nueva York, entre otros. Y actualmente se desempeña como directora general y consultora de la Fundación Integración y Desarrollo, FID, y participó con un grupo de destacados profesionales venezolanos en el libro coordinado por Diego Bautista Urbaneja, de título Desarmando el modelo, las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999, el cual estará disponible, por cierto, al público desde el próximo 30 de noviembre. Werner Corrales es magíster en Planificación Estratégica de SENDE, fue ministro de Planificación y ministro de Fomento, embajador de Venezuela ante la Organización Mundial de Comercio, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, obtuvo un diplomado en Liderazgo Social y Político de la Universidad Metropolitana y actualmente es el coordinador de la Alianza por la Venezuela que queremos todos. Asimismo, es el coordinador de la consulta sobre una visión compartida de Venezuela, organizado por la Asamblea Nacional. Imelda Cisneros, graduada en Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, es fellow de la Universidad de Harvard desde 1997, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Waterloo, fue ministro de Fomento y directora del Banco Central de Venezuela, fundadora de Venezuela Competitiva, actualmente es presidenta de ACCS Consultores y representante de Arthur Delir en Latinoamérica. Víctor Álvarez es magíster en Políticas Públicas de la Universidad Central de Venezuela, fue ministro de Industrias Básicas y de Minería, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, CBG, presidente del Banco de Comercio Exterior, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Industrial y también profesor universitario. Bienvenidos todos. Este panel va a ser moderado por Juan Francisco Mejía. Muchas gracias, Gladys. Bueno, muchas gracias a ustedes 4 por acompañarnos. La verdad es que nos han acompañado, yo creo, en los últimos 20 años de Corindustria y no solamente desde el punto de vista de su trabajo de investigación, sino como soporte y apoyo en cada uno de los puestos que les ha tocado jugar. Yo empezaría por hacerles una pregunta a cada uno de que nos cuenten desde la óptica de cada uno de las responsabilidades que les tocó jugar en los periodos de cada uno de sus gobiernos. ¿Cómo ven ustedes el futuro industrial de Venezuela? O sea, ¿cómo ven el futuro industrial de Venezuela, tomando en cuenta esta radiografía, tomando en cuenta esta base, tomando en cuenta de que el sector industrial ha sido terriblemente golpeado durante estos años, pero sigue allí, sigue siendo el primer sector económico del país? ¿Cuál ha sido, cómo ven ustedes, de la base de que ningún país desarrollado en el mundo no es desarrollado si no tiene industria? ¿Cómo ven ustedes desde la óptica que les tocó jugar el papel de la industria? Les pediría unos 5 minutos cada uno, sus comentarios, después haremos unas preguntas ya distintas. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en este importante evento y quiero felicitar a Corindustria por el esfuerzo que está haciendo en estos tiempos tan difíciles de tratar de sacar a flote una actividad tan importante como la industria. Como ustedes vieron en mi hoja de vida, desde el año 59 o 60 he estado trajinando con el sector industrial y en los últimos años mucho menos porque he estado dedicada a otras actividades. Pero pienso que el sector industrial tiene que salir a flote porque tiene con qué hacerlo. Tú mostrabas unas cifras del capital que tiene el sector industrial en capacidad ociosa, maquinaria, etcétera,
Por otro lado, toda la estrategia del último gobierno de expropiaciones, tomas de empresas, etcétera, tiene también a su vez un capital allí que no está siendo productivo, pero que puede ser aprovechado en su momento. Creo que en este momento lo que hace falta es retomar algunas de las cosas que la prioridad que el sector industrial tenía antes y que no la tiene hoy día. El sector industrial está sometido a una gran inestabilidad, ha tenido una gran cantidad de ministerios, ha pasado de un ministerio a otro, del de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Industrias Básicas, al Ministerio de Industria y Comercio, etcétera. Y en este momento yo creo que ha llegado al foso de la prioridad, porque ya ni siquiera tiene un ministerio, ahora son dos direcciones, dos viceministerios del Ministerio de Economía, donde obviamente la prioridad no va a ser la industria. Se ha sido bajado inclusive de nivel. Y creo que eso es un esfuerzo que hay que hacer, que es retomar la prioridad desde el punto de vista de políticas públicas del sector industrial, dada la importancia y capacidad que puede tener para generar empleo y para ayudar a resolver las crisis que en este momento estamos enfrentando. La crisis de medicamentos y la crisis de alimentos, sin hablar de la de inseguridad que no pasa directamente por el propio sector. Lo otro es la estabilidad que debe tener el sector. La cantidad de ministros que ha habido en los últimos años, la velocidad con que los cambian, la velocidad con que se manejan y los perfiles de algunos de ellos. Por ejemplo, el sector industrial ha estado sometido a la gerencia de algunos militares por muchos años. El militar, por definición, no es un gerente apropiado para la estructura civil, porque él está acostumbrado a mandar y no a compartir. Y las políticas públicas son de compartir, de discutir, de elevar. El otro elemento que hay que retomar, además de la estabilidad y de la prioridad que se le da al sector industrial, es cómo se estimula al funcionario público, no solo el de alto nivel, que ya creo que también habría que hacer un trabajo importante en ese sector de rescatar, ¿no?, ese nivel, para que sea productivo y sea proactivo. En estos momentos yo observo en el sector industrial, en casi todos los sectores, pero como estamos hablando propiamente del sector industrial, que no hay una proactividad ni hay un interés específico de los funcionarios para aportar. No hay carrera administrativa, no entran los funcionarios por concurso, entran muchos contratados, la mayoría están encargados y no son titulares. O sea, hay inestabilidad en toda esa estructura. Y es una estructura muy volátil por la gran variedad y movilidad que hay en todos los sectores industriales. Entonces creo que un esfuerzo que tiene que hacer con industria es el acercarse al gobierno. Ustedes identificarán cuáles son las mejores formas para lograr establecer una nueva prioridad y demostrar que el sector industrial puede ayudar en la transformación que en este momento necesita el país y en la solución de las gran crisis que estamos atravesando. Bueno, es un análisis, EGLE, muy interesante porque EGLE estuvo durante 7, 8 años trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en toda América Latina, estudiando cuál era la institucionalidad que tenía que darse en sectores como este, que tenía que hacerse en procesos de reforma de sectores industriales, con lo cual yo creo que la experiencia de EGLE de qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista institucional es fundamental. Un tema que estudiamos en el capítulo que dirigió Francisco Rodríguez nos indica que en estos últimos años, desde el año 98 para acá, el ministerio que le correspondería, porque ahora mismo no sabemos cuál es el ministerio que le corresponde, porque está dividido como en 5 o 6, pero el ministerio que le correspondería ha pasado 7 veces, o ha cambiado 7 veces de manos, de nombres, de capítulos, de todo. Entonces, hoy, efectivamente, como dice EGLE, no sabemos exactamente dónde está el ministerio. Este trabajo hace un mapeo de cada uno de esos y vemos que está dividido en 6 o 7 carteras, cada una una responsabilidad distinta. Y el otro tema que yo creo que EGLE nos ha comentado mucho es que se ha perdido el valor, por ejemplo, de los viceministros. Los viceministros ya no existen.
ya no existen los cargos, las responsabilidades entre esos ministerios, no se sabe quiénes son, dónde están esas responsabilidades ni quiénes dirigen la industria, ¿no? Entonces, bueno, un poco ver la óptica de Imelda, cuál es la perspectiva, cómo ve Imelda el futuro industrial en función de lo que todos los países están haciendo, en función de impulsar, de darle apoyo al sector industrial. Bueno, millón de gracias. Hay tanto que decir, 5 minutos pareciera que son muy poco. Mira, veía y oí con mucha atención tu exposición y he revisado, les agradezco que nos enviaron el documento y lo he revisado. Y la verdad es que lo felicito, la verdad es que con industria a lo largo de todos los años, entre más golpes les da el gobierno, más soluciones, ¿cómo se llama?, presenta. O sea, reacciona siempre ofreciendo soluciones y ahí hay que felicitarlo. Revisando el documento, ustedes han tocado todos los temas, es importante. O sea, el documento propone soluciones macroeconómicas, institucionales, soluciones tributarias, de comercio exterior. O sea, tocan absolutamente todos los temas. Pero, Juan Francisco, yo siento que el documento, que está excelente, que tiene una excelente introducción tuya, por cierto, le falta un capítulo que se tiene que llamar la viabilidad política de este planteamiento. Yo creo que ese capítulo le falta. Y yo yo creo que siempre he dicho que la mejor forma de expresarse y enseñar es con ejemplos. Y yo les voy a contar un cuento rápidamente. Había una vez un país que se propuso desarrollar una política industrial que fuera poco dependiente o no dependiente de la renta petrolera, que dependiera de la productividad, de la competitividad y que generara bienestar y estabilidad para el país. Bueno, para ese país empezó a trabajar en eso y un día el presidente de ese país le pidió a su ministra que fuera a España, con un grupo de empresarios y un grupo de sindicalistas a revisar y a tratar de analizar cómo había sido el proceso de reconversión industrial de España para insertarse en la Comunidad Europea. La ministra fue y se reunió con diferentes sectores y al final de su visita tuvo una reunión directamente con el presidente Felipe González, que había sido el gran líder de ese proceso. Y el presidente le pide a la ministra, empiece por explicarme qué es lo que están haciendo ustedes. Y la ministra le explica, hemos restaurado las libertades económicas, estamos trabajando en todo el tema cambiario, ¿cómo se llama?, el acceso libre a la divisa, estamos trabajando el déficit fiscal, estamos en ese proceso, estamos tratando de privatizar algunas empresas y de reducir el Estado, hemos hecho una reconversión industrial, hemos negociado unos nuevos aranceles con el sector productivo. El arancel que nos propone el Banco Mundial es un arancel flat, porque dicen que la industria venezolana tiene 40 años subsidiada y entonces, ¿cómo se llama?, le corresponde pues hacer un sacrificio. No lo hemos aceptado, hemos hecho un arancel por grados de elaboración, hemos eliminado el control de precios y hemos creado una canasta básica grande administrada, hecha con la CTB y con el sector empresarial. Hemos revisado todo lo que significa propiedad industrial y propiedad intelectual. Hemos avanzado muchísimo hacia una unión aduanera con el grupo andino. No hemos querido ir a Mercosur porque creemos que tenemos que ir al grupo andino primero, juntos todos negociar con Mercosur, nosotros bueno, y así, como se llama, la ministra le empieza a explicar todo esto al presidente Felipe González.
Y entonces él le dice a la ministra: estoy asombrado. Yo nunca pensé que Venezuela le pasara por su mente salir del mundo del rentismo. Estoy emocionado de oírlo, pero quiero mandarle un mensaje a mi amigo, exponiendo al país la complejidad del proceso, pero también exponiendo al país los beneficios de lo que se está haciendo. No se metan en eso. Si no tienen una red de seguridad social que pueda respaldar al sector más afectado por los cambios que tengan que hacer, no se metan en eso. Pero sobre todo, no se metan en eso si el sector empresarial no está totalmente convencido de que se tiene que reconvertir. Si no tienen esas 5 cosas, no se metan en eso. Ustedes comprenderán que la ministra regresó. Entonces, esa es una realidad que la tenemos ahorita palpable otra vez. O sea, el plan que ustedes proponen es excelente, tiene todos los elementos, pero tenemos que trabajar en su viabilidad política, y eso es lo más importante. Ahorita se nos presenta una gran oportunidad, que tú lo has dicho allí. Hay una capacidad instalada que no está siendo utilizada y que está allí. Yo creo que nosotros tenemos ahí una gran oportunidad de, con esa situación muy negativa, podamos convertirla en algo muy positivo. Tenemos la cadena de hidrocarburos de caída, la cadena metalúrgica de caída, la agroindustria de caída, pero yo creo que tenemos una gran oportunidad si de verdad nos comprometemos todos en trabajar por esto, particularmente trabajar de la mano sector público, sector privado y sector laboral. A los empresarios les pido, métanse en la política. Los empresarios, yo sé que dicen ser empresario es una cosa y ser político es otro, pero meterse en la política no significa que les estoy pidiendo que se metan en la política. Yo creo que tienen que participar mucho más, que tienen que participar en el diseño de todo lo que del trabajo de estas negociaciones, etcétera. Ahí tienen que participar mucho más y además ocuparse de sus empresas. Porque a pesar de esta situación patética en que tienen al sector empresarial y al sector industrial, si tú tienes una empresa, tienes que convertirla en una empresa de alto desempeño a pesar de la situación. Ocúpense de sus juntas directivas. Tienen juntas directivas de verdad que funcionen, sus asambleas funcionan, tienen unas organizaciones internas adecuadas, procesos funcionando adecuadamente. Tienen que ocuparse de sus empresas también, no reaccionar día a día a lo que está sucediendo, no, tenerlas en perfecto estado con un desempeño adecuado para este momento nuevo que se nos va a presentar pronto y que creo que va a ser una gran oportunidad. Gracias, Imelda. Bueno, este trabajo se construyó y creo que con Industria ha sido muy constante, como tú dices, los últimos años, en el sentido de no pararse en proponer, en no pararse en trabajar e identificar. En los últimos años, desde el 2011, ha venido haciendo con una intensidad enorme de propuestas de trabajo y yo creo que esa es la base para poder sentarse a hablar con alguien, porque uno no puede construir una relación si uno no tiene que mostrar, que decir, que hacer, y eso es lo que con Industria ha tenido como base, y yo creo que este trabajo se ha construido con ese ánimo, de decir, mira, aquí hay una plataforma, hay unas ideas que pueden ayudar, y no lo hicimos desde la óptica exclusivamente del industrial, sino hicimos desde la óptica del país, de cómo hacer para reconstruir un sector que, como vimos, es fundamental para la economía, no solamente la venezolana, sino la de todos los países desarrollados del mundo, pero que sirva como base para sentarse y poder dialogar
con argumentos, con ideas, con proyectos, etcétera, ¿no? Pero desde esa óptica y de tu ejemplo, ojalá que no repitamos ese proceso. Werner Corrales, con quien también hemos tenido una relación muy intensa los últimos años, tiene una condición no solamente de haber participado en el sector público venezolano con mucha fuerza, sino que también en el sector, vamos a decir, público internacional. Nos representó, participó, trabajó en la Organización Mundial del Comercio, vio la óptica del comercio y de la industria desde el punto de vista global. Werner, ¿cómo ves tú el futuro de la industria de Venezuela partiendo de ese detalle? Después queremos dejar para más adelante hablar contigo en un poco otro segmento. ¿Cómo ves tú? Quiero que toquemos el tema de la renta petrolera, donde tú le has dedicado mucho. Pero quiero ver desde tu óptica primero, ¿cómo ves tú el futuro de la industria en función de tu experiencia internacional, lo que has visto en los otros países, lo que has analizado en otros países? Muchas gracias, Juan Francisco. Yo le agradezco como venezolano a Conindustria este esfuerzo sostenido, este trabajo que, pequeño resumen de 80 páginas que me leí en los últimos 3 días, que es un trabajo de verdad portador de un esfuerzo, pero además con resultados de un valor. Le seguiremos sacando valor. Le comentaba a Víctor, que estábamos sentados juntos ahí en la primera fila, que esto da materia para discutir por años, y muchísimas gracias por eso. Pero además, gracias, por supuesto, por invitarme a participar en esta reunión y ser parte de este panel que me siento honrado de pertenecer a este panel. Mira, yo te voy a responder la pregunta desde la perspectiva así, un poco viendo la experiencia que yo tuve en Naciones Unidas con la UNCTAD, que trabajé asesorando a una serie de países en temas de desarrollo productivo, pero quisiera atarme a algo que comenzó a comentar Imelda, y es la viabilidad de la propuesta, no solo desde el punto de vista político. Primero, comienzo por reconocer que efectivamente el sector manufacturero es uno de los sectores, es el sector económico que por excelencia tiende más enlaces al resto de la economía y por eso complejiza más o ayuda más a complejizar la economía. Por otra parte, es el instrumento fundamental de la innovación. De manera que le reconozco un rol en el desarrollo y particularmente en la parte económica del desarrollo, un rol fundamental, y por lo tanto hay que hablar de la industrialización de Venezuela cuando se hable del desarrollo futuro. Pero retomando el tema de la viabilidad, hay que verlo como un instrumento del desarrollo, y el desarrollo es bastante más que el crecimiento económico. Me voy a ir por un momento a lo que yo sentía que prevalecía como interpretaciones y expectativas de la sociedad venezolana respecto a su desarrollo en los años 90, cuando me tocó ser parte de un gobierno. No se creía en absoluto en el liderazgo, no se creía en las instituciones, los partidos estaban desprestigiados. Se había pasado de tener un 23% de la población en situación de pobreza mediados de los años 70 a tener más de 70% en 1995, 70% de la población en situación de pobreza en 1995 como consecuencia de la crisis financiera que había habido, pero eso venía creciendo. La pobreza no fue un invento de Chávez, y lo nombro de una vez porque creo que tenemos que hablar en concreción de qué está viviendo la sociedad venezolana hoy como consecuencia de qué y a qué se va a tener que enfrentar. En aquellos momentos comenzó la experiencia del gobierno en el cual estuvieron Egle e Imelda, al cual hay que reconocerle un intento de modernización fenomenal. Pero en aquel momento no había el apoyo de los principales actores, empezando, para ser muy sincero, del empresariado. Y esto es algo a lo cual hay que enfrentar a toda la sociedad venezolana hoy. ¿Qué cosas nos dividían? Voy a dar ejemplo de 3 cosas que nos dividían muchísimo. 1, una desconfianza, un prejuicio sobre quién, de parte de los empresarios, quien está en el gobierno es un pirata que me va a pedir una comisión.
de parte del gobierno, de quienes estaban en el gobierno, empezar a defenderse de aquellos ataques. Pero además habían otras confrontaciones también muy ideológicas, es decir, poco basadas en realidad. Estamos de acuerdo con la liberalización total y el desarrollo va a resultar del derrame. O otra postura, yo diría, otro paradigma era, hace falta el gobierno, por lo menos en las industrias básicas. Y otra postura, porque no eran dos nada más, es sí, liberalizar todo, pero oye, mi empresa es distinta. O sea, cuidado porque este sector tiene unas características muy particulares. Esa realidad no solamente enfrentó actores cuya cooperación era indispensable, esa realidad impidió que hubiese éxito en los esfuerzos que hicieron varios equipos de gobierno. Mi primer planteamiento sería a quienes proponen esto, por supuesto, deseo todo el éxito, pero primero hay que pensar a la industria en una realidad social en la cual teníamos el año pasado 82% de pobreza, en la cual las reformas que lleven a una seguridad social para los trabajadores son fundamentales. Eso hay que planteárselo. En la cual hay que reconocer, les voy a decir una cosa que me parece muy cruda, la mencioné el otro día en una reunión preparatoria, que es la siguiente. Miren, el día después de la tormenta, en esta sociedad van a coexistir quienes piensan que el sector privado es un parásito y que hay que enfrentarlo, y quienes pensamos que no es así, que cada actor tiene unas funciones. En Venezuela yo no me imagino que vayamos a pretender algo como lo que hizo Suharto en Indonesia entre 1965 y 1966. Hubo entre 500.000 y 1 millón de personas acusadas de comunistas que fueron masacradas para librarse de esa amenaza. Yo me imagino una Venezuela que tiene que entenderse, una Venezuela en la que tiene que haber una reconciliación, y por lo tanto los actores tenemos que acostumbrarnos desde ya a la idea de que tenemos que negociar. Y entonces una propuesta perfecta, a mi manera de ver, para que sea realista, va a tener que incorporar medidas para que podamos coexistir y para que todo el mundo se sienta que pertenece a una Venezuela que es posible. Si no, vamos a seguir divididos. Si no, va a aparecer otro Chávez, porque en Venezuela lo que nos dividió fue habernos olvidado de que hay que ser solidarios. Yo no creo en la solidaridad del regalo, no. Yo creo en la solidaridad de la creación de capacidades en la sociedad, de la educación, de poner capital disponible para que haya quien quiera emprender y pueda invertir. Todo eso está muy en línea con la propuesta, y lo único que yo le sumaría francamente a la propuesta, tal vez el capítulo que mencionaba Imelda, lo que les plantearía sería una perspectiva social. Por ejemplo, la industria o la manufactura, la transformación, no sé en qué porcentaje está representada en el producto, está representada por la industria formal, pero estoy seguro de que en el empleo hay un porcentaje altísimo de lo que hoy se suele llamar el empleo informal. Y hay unas oportunidades, por ejemplo, con las cooperativas, con el emprendimiento popular, que no solamente pueden contribuir a elevar el empleo, pueden contribuir a elevar la probabilidad de la paz en la sociedad. Mi invitación sería, después de aplaudirlos y de reconocer un esfuerzo y un producto de altísima calidad, mi invitación sería a darle una perspectiva social y meterse como ciudadanos, no como empresarios solamente, a negociar en la sociedad venezolana buscando la reconciliación para que sea viable ese instrumento del desarrollo. Muchas gracias, Werner. Bueno, ambos han tocado, por supuesto, un tema neurálgico. En el trabajo, como decía Imelda, en la introducción se toca un tema que yo creo que es interesante, decir que hay que caminar hacia un acuerdo, hay que caminar hacia un pacto nacional alrededor de lo que implica el crecimiento, el desarrollo.
un pacto alrededor de lo que significa la industria y su aporte a la sociedad. Eso lo decimos varias veces y ha sido un poco el hilo conductor de este esfuerzo, porque definitivamente la industria sola en una jaula no puede evolucionar, no puede crecer y sobre todo no puede contribuir a ese camino que tú dibujas. Dicho sea de paso, en el primer capítulo se habla de la visión de la industria y dentro de la visión el primer postulado dice que debemos ser una industria que sea un factor clave para el abatimiento de la pobreza a través del desarrollo productivo. O sea, y esto tuvo un debate importante porque hay un compromiso de que la industria tiene que ser parte del abatimiento de la pobreza, tiene que ser parte de la inclusión. Y eso yo creo que es un elemento, un camino que ayuda a articular un poco los comentarios con los cuales estamos perfectamente de acuerdo. Víctor Álvarez es muy amigo y ha trabajado mucho, probablemente de las personas que más conoce el sector industrial desde adentro, desde la óptica del CONICYT a ocupar altos cargos en gobiernos. Yo diría, Víctor, desde tu perspectiva más reciente, ¿cómo ves tú? Además, muy estudioso, académico del tema industrial, ¿cómo ves tú la perspectiva de la industria en la Venezuela de hoy? Que te tocó discutir, analizar, vivir. ¿Cómo ves tú que la industria tiene peso? Gracias, Juan Francisco. Buenas tardes a todos. Primero que todo quiero de verdad felicitar y reconocer el extraordinario aporte que está haciendo con industria, felicitar a Juan Pablo Olalquiaga, a Cecilia Castillo, a Juan Francisco Mejía, a todo el equipo, porque yo que me precio de tener toda la bibliografía que se ha escrito en Venezuela sobre economía y política industrial, quiero que estamos en presencia de un documento que sin exageración ninguna va a ser un hito, una referencia importantísima en lo que es el análisis y la comprensión de la problemática industrial venezolana, pero sobre todo por su carácter tan altamente propositivo, la cantidad de soluciones y de salidas que allí se proponen. Así que mi felicitación por ese extraordinario esfuerzo. ¿Cómo veo el futuro de la industria venezolana? Mira, el futuro ya no es como antes, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa que tenemos que entender, ¿no? En los últimos 25 años nosotros hemos visto una industria que se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Yo me traje la página 25 del breve resumen de 80 páginas que tuvimos que leer, ¿no? Y allí está, en los últimos años, ¿no?, cómo ha ido cayendo el aporte de la industria manufacturera al Producto Interno Bruto, ¿no? La radiografía que acaba de presentar Juan Francisco, que nos pasea por una cantidad importantísima de variables, ¿no? No solamente este dato de la contribución del sector manufacturero al Producto Interno Bruto industrial, sino la contribución al empleo, la densidad empresarial medida por número de establecimientos industriales por cada 1.000 habitantes, la contribución a las exportaciones no tradicionales o no petroleras, ¿no? Hemos visto cómo esos indicadores han ido cayendo, sobre todo en este gráfico a partir del año 2007, es cuando se acentúan, ¿no? Y en el año 2008, crisis eléctrica, todo lo demás, allí es cuando uno ve cómo se acelera, ¿no?, la caída del sector manufacturero. Hace 25 años, ¿no?, cuando se lanzó el famoso y polémico decreto 239 de la reforma de la política comercial, el gran debate era que había un país que ya no tenía que ir a Margarita a comprar los productos de marca, ¿no?, sino que ya con la reforma comercial esos productos empezaban a entrar al país y empezaban a entrar por cantidades enormes
y ponían en peligro, emplazaban a una industria que había crecido al amparo de lo que fueron los principios rectores de la política de sustitución de importaciones, ¿no? Donde a la producción local naciente, infante, había que protegerla con altos aranceles. En muchos casos había que incluso dictar prohibiciones de importación para reservar el mercado interno a esa naciente industria manufacturera, donde el Estado generoso e interesado en la modernización industrial de Venezuela concedía préstamos a bajas tasas de interés, largos plazos, garantías flexibles, donde utilizó instrumentos como las compras gubernamentales, ¿no? Y dictó decretos como el compre venezolano. Y al amparo, bueno, de todos esos incentivos y de todas esas políticas, nació un sector industrial que llegó a pesar casi el 18% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y de pronto empieza un proceso de reforma de la política comercial. Hay una crítica, ¿no?, a cómo la exagerada protección finalmente derivó en una industria con rezagos en su calidad, en su productividad, en su competitividad, que condenaba al consumidor venezolano a comprar productos de menor calidad y más caros que los importados, y fue el debate de la época, ¿no? Ese fue el debate de entonces, ¿no? La resistencia empresarial a la política de apertura, y donde lo caro, donde lo importado efectivamente era más barato y de mejor calidad, en gran medida ayudado, ¿no?, por una tasa de cambio que seguía sobrevaluada y que permitía la importación en condiciones ventajosas en comparación con la producción nacional. Por supuesto, entonces, en aquel contexto, el futuro de la industria también, en los foros que recuerdo de hace un cuarto de siglo, porque eso fue hace 25 años, era la industria que se debatía entre la vida y la muerte, la industria que estaba amenazada por desaparecer, el esfuerzo de 30 años que estaba a punto de perderse, y todas las preocupaciones que había, ¿no?, sobre cuál iba a ser esa suerte. Hoy, 22 de noviembre de 2017, tenemos una radiografía donde de nuevo nos encontramos a una industria que está en un estado muy precario, ¿no?, y los datos allí los revelan. Cayó su aporte al Producto Interno Bruto de 18% a un poquito más de 13%, casi 14%, ha caído el empleo industrial, prácticamente ya no hay exportaciones, aunque hay una recuperación reciente, ¿no?, por el incentivo cambiario, las exportaciones no petroleras, pero bueno, ha caído también, se ha afectado. Entonces, pareciera que la industria como que está en extinción, ¿no? Y entonces, reflexionar sobre el futuro en unas circunstancias como esta, uno tiene que hacerlo desde el lado de la oportunidad, ¿no?, tratando de ver las oportunidades que una circunstancia como esta brinda. Entonces, creo que así como la industria en los años 60, una vez derrocada la dictadura de Pérez Jiménez, en el inicio de la naciente democracia venezolana que se vio acechada por conatos de distinto tipo, la propuesta industrializadora fue incluso una bandera del nuevo modelo político de la democracia, donde fue el vector, la fuerza motriz de la modernización de Venezuela. O sea, en estos momentos en los cuales tenemos un país en crisis humanitaria que está bregando porque se active un canal humanitario, porque aquí desde hace rato están faltando las cosas más esenciales para la vida cotidiana, ¿verdad? Desde los alimentos, las medicinas, los productos de higiene personal, de aseo del hogar, los repuestos para nuestros vehículos, para los artefactos electrodomésticos. Creo que la industria, en medio de esta dificultad, tiene un momento estelar, incluso un momento mucho más importante para su relanzamiento que el que tuvo en los años 50, porque es la industria la que puede salvar al país de los azotes, de la escasez y del terrible drama que estamos viviendo. Entonces, hoy en día, incluso el tipo de políticas y estrategias del sector público que se pudieran diseñar serían muy bien recibidas. Y creo que entonces ese futuro yo lo veo con una gran distinción. Así como que las políticas de la sustitución de importaciones al final fueron cuestionadas y enterradas por
por su sesgo proteccionista, porque no se condicionaron los incentivos a compromisos empresariales en términos de mejora de calidad, productividad, exportaciones, etcétera. Creo que a la luz de ese aprendizaje es posible impulsar una nueva etapa de la industrialización venezolana, donde la industria, si en algo se tiene que distinguir de la del pasado, es que no tiene por qué depender de las asignaciones de las divisas de la renta petrolera ni de las protecciones, ¿no? Creo que ese discurso que justifica la escasez de productos porque el Estado o el gobierno no asignan las suficientes divisas o no convoca las subastas del DICOM para poder importar las materias primas, los repuestos, las maquinarias que se requieren para el desarrollo industrial, y que por eso buena parte de la industria venezolana está parado porque el Estado no da los petrodólares, el Estado no da las divisas, tiene que ser sustituido por un nuevo discurso donde el debate para el relanzamiento industrial tiene que estar centrado en la definición, en primer lugar, en la unificación de este nefasto régimen de cambios múltiples y unificar la tasa de cambio a un nivel que exprese la verdadera productividad y competitividad de la industria manufacturera, de modo que ésta pueda sustituir de manera eficiente las importaciones que se hacen en el país sin la distorsión que representa la sobrevaluación de la tasa de cambio, pero que además esa tasa de cambio, al ser fijada sobre la base de la productividad de la industria nacional, le dé el respaldo cambiario que necesitan los mercados internacionales para poder diversificar nuevas fuentes de divisas, y donde la industria en el futuro no dependa de las asignaciones de divisas petroleras, sino que sea un sector generador de divisas y no solamente contribuya a resolver los problemas de escasez que azotan a la población, sino a superar también la secular dependencia que ha tenido de la renta petrolera. Así es que yo me imagino esa industria en el futuro. Muchas gracias, Víctor. Y yo creo que tú has dado con un elemento que fue una condición principalísima de este trabajo y en todas las discusiones que se hicieron con muchos directivos y miembros de Cámara, que es que este trabajo tiene que ser la punta de inicio de un proceso positivo, optimista, porque la industria, como ustedes lo han dicho, y por el análisis que hicimos de muchos casos en otros países, cuando uno ve el caso de Etiopía, que Etiopía está creciendo su industria con éxito, que lo que hemos visto en Polonia, que después de una devastación creció, como está creciendo Portugal o Costa Rica, o países que uno no se imagina que han crecido industrialmente y que están ayudando al crecimiento de sus países. Nosotros efectivamente, Víctor, vemos, y a lo largo de la secuencia de este trabajo, cada capítulo aporta lo que se puede hacer, lo positivo que se puede hacer para relanzar este sector que tiene pues una presencia no solamente de muchos sectores, sino tiene una presencia territorial inmensa en Venezuela, porque hay estados que dependen de la industria, y en ese sentido pues nos interesa mucho ese camino positivo que une a lo que han comentado ustedes antes de la construcción con la política, que es fundamental. Vamos a ver un pequeño video de 2-3 minutos sobre lo que comentan algunas personas, algunos especialistas y gente conocida del país sobre el tema industrial, ¿no? Al vivir del petróleo, vivimos de mercados internacionales. Dependemos del precio del petróleo para poder comprar productos terminados en el extranjero. Por lo tanto, siempre seremos esclavos y seremos dependientes de la producción excedentaria de otros países y de sus precios de mercado internacional. Un desarrollo industrial no petrolero en Venezuela, muy necesario, nos transformaría el modelo de distribución de la renta actual y las inversiones especulativas a corto plazo, más el clientelismo particularista, que es lo que ha regido nuestra economía, por un modelo de producción basado en el conocimiento, el trabajo y además reglas universales iguales para todos. Implicará la generación de un ambiente económico de crecimiento sostenible, un ambiente de estabilidad inflacionaria. La posibilidad de ejercer la libertad económica plenamente. Eso significa la independencia de la sociedad civil, la reconstrucción de la clase media. Donde tengamos una gran creación de empleo que permitiría la base de sustentación de una gran clase media que haga viable la sociedad desde el punto de vista democrático.
privatizar las improductivas empresas socialistas que están en manos del gobierno, con lo cual además se obtienen recursos importantes. Una organización fiscal y monetaria que promueva la reducción de la inflación y al mismo tiempo, en el caso venezolano, sería indispensable ampliar o abrir el espacio a la inversión petrolera que ayude en todo el proceso de crecimiento. Y dar paso a la participación de todos los actores en los bienes y servicios, el derecho que tenemos todos universal de acceso a los bienes y servicios y a la participación en la economía. Que ir a un tipo de cambio que sea de libre convertibilidad, que sea único y que no genere incentivos para la corrupción. Y en definitiva también tenemos que ir a un rol más importante del sector privado, en el cual el Estado se ha reservado muchísimas actividades y ha excluido a la sociedad, y tenemos que abrir nuevamente esos sectores para que con una garantía de la propiedad privada se genere inversión, se genere innovación, se genere creatividad. El Estado ha desplazado al sector privado y se ha convertido en un Estado empresario. Es hora que se quite la cachucha de Estado empresario y asuma el rol que corresponde para que deje a los particulares y a los privados el desarrollo y la potenciación del aparato productivo nacional, generador de empleo y generador de bienestar para la población venezolana. Bueno, a partir un poco de los comentarios de ellos hay algunas cosas, algunos detalles que son interesantes. Roberto León Parili dice, esclavo de la producción sedentaria de otros países. Nos hemos vuelto esclavos de lo que producen otros países, generamos empleo en otros países. Marcela Máspero, ir hacia un modelo de conocimiento, una líder sindical del peso de ella nos dice hay que ir a un modelo distinto. Oscar Mesa, independencia económica, por supuesto. Ángel Alvarado, creación de una gran clase media. Pero es interesante también como Ángel Alvarado dice, hay que darle más peso a un diputado de la Asamblea Nacional, joven, preparado. ¿Cómo ir a darle más peso al sector privado? Roberto León Parili, el Estado desplazó al sector privado. Hay que recuperar ese espacio. Efraín Velázquez, ampliar la inversión petrolera. Y Oscar Mesa, privatizar. Yo te diría, Iglé, después de este comentario, en una conversación larga que tuvimos previo a este trabajo, tú me hiciste una radiografía tremenda de lo que implica el Estado actualmente. En base a ese Estado actualmente macrocefálico, gigantesco, creo que llegamos a hablar de que habían 900 empresas públicas, 800 institutos autónomos, y desde la óptica de que hay que cambiar ese rol del Estado empresario, ¿qué ves tú cómo debemos caminar en ese proceso hacia adelante? Gracias, profesor. Bueno, en realidad son muchas las cosas que se deben decir, para el cual no tenemos mucho tiempo para decirlas con coherencia, ¿no? En primer lugar, yo pienso que tenemos que situarnos en el momento donde estamos. Si bien el documento de Conindustria es muy estructurado, muy profundo y muy bueno en todo el contenido técnico, no podemos olvidar la situación política. En el sentido siguiente, no estamos planteando una visión de un país, de un partido democrático frente a otro partido democrático y una transición. Estamos planteando una democracia frente a un modelo absolutamente totalitario, que no está dispuesto a abandonar el poder. Por lo tanto, las capacidades de negociación en este momento, a mi juicio, son bastante limitadas. La visión del gobierno es destruir el capitalismo porque es la base de los males. Y la visión de la democracia es mejorar los aportes de la democracia a el nivel de vida de los ciudadanos. Dentro de ese enfoque, si lo que queremos es mejorar la vida de los ciudadanos, la industria tiene un papel primordial. Su presidente. No se metan en eso si no tienen mayoría en el Congreso. Porque la industria no está aislada de la economía en general. Habrá que hacer cambios, leyes tributarias, leyes de Banco Central, etcétera. Si no tienen mayoría en el Congreso, no lo hagan. Si no tienen un partido de gobierno
apoyando totalmente lo que ustedes están haciendo, no se metan en eso. Si no tienen medios de comunicación, la prioridad, como yo se señalaba en el momento, la presentación anterior, de este gobierno la tiene en el foso. ¿Por qué? Porque esa no es su prioridad. Su prioridad es otra. Es una prioridad política, es una prioridad de sometimiento, ¿no?, de las masas populares a través de unas herramientas muy discutibles, digamos, por no entrar en conflictos en ese sentido. Entonces, la posibilidad de instrumentar algo que realmente tenga sentido se hace muy, muy difícil. Por lo tanto, el sector industrial va a tener que crear muchas ideas adicionales a lo que ya está en ese documento para poder sobrevivir y para poder sustentarse fuertemente. Me refiero, por ejemplo, el caso de las externalidades. El sector industrial tiene que ser productor de divisas, se ha dicho, y es cierto que debe ser así, pero no tiene transporte, no tiene electricidad, no tiene medios de comunicación adecuados, no hay puertos que estén funcionando, no hay vuelos entonces está cercado por muchos lados en sus externalidades. La única opción que tiene el sector industrial es crear sus propias externalidades, o sea, salirse de la puerta de la fábrica, por llamarlo de alguna manera. Empezar a mirar que mi responsabilidad no llega hasta aquí, sino más allá de aquí. Eso incluye también un poco la parte social que mencionabas tú hace rato, ¿no?, en tu presentación. O sea, el sector industrial va a tener que abrir, ¿no?, su mentalidad hacia un poco más allá de sus propias responsabilidades propias, porque si no, no va a poder insertarse en este modelo. Vamos a decir que estamos en una transición. Yo aspiro a que estemos en una transición, que podamos llegar a un acuerdo nacional que nos permita tomar parte de lo que ya existe, lo positivo de lo que se tiene, y poder abrir hacia realmente una estrategia de desarrollo mayor. Esa es mi aspiración, pero a veces tengo muchas dudas de que podamos llegar a ese acuerdo nacional, porque hay elementos de muchos tipos que no viene al caso mencionar en este momento, o sea, no es la discusión, pero creo que hay que tenerlos presentes. La mejor propuesta técnica, si no tiene viabilidad política, no sirve para nada, solo para alimentar las bibliotecas. Entonces hay que darle viabilidad política a esa gran propuesta que ustedes han hecho. Y eso, desde mi punto de vista, es salir de la empresa, salir de la puerta, ir resolviendo las externalidades que te permitan ir más allá de eso, ¿no? Si no, el estrangulamiento va a ser mayor. Yo recuerdo, hablando de anécdotas, que el presidente Pérez se quejaba de que a pesar de toda la apertura que se había hecho y tal, los industriales no salían adelante. Y yo le decía, mi impresión, presidente, es que nosotros durante 30 años los tuvimos en una jaula, donde los alimentábamos, le damos incentivos, le dábamos financiamiento, le dábamos de todo, había un mercado para el cual podían ellos concurrir y estaban acostumbrados a eso. De repente le abrimos la puerta a la jaula y le dijimos, salgan. Y todos se quedaron parados porque no sabían para dónde iban a ir, porque en 30 años la calle había cambiado. Yo decía, nos faltó agarrarlo a la mano y ponerlo en la otra acera. Digo, ya están del otro lado, echen para adelante. Entonces, eso es un poco lo que yo pienso que en este momento tenemos que hacer en otro sentido. Bueno, la jaula es otra, pero vamos a abrir la puerta y pasen al otro lado de la calle. Si se quedan de este lado de la calle, vamos a seguir en lo mismo y no van a poder sobrevivir. Y como vimos un poco con los datos estratégicos de la estructura industrial, ya vemos que ha perdido peso y prioridad, inclusive dentro del sector, ¿no? No hay políticas públicas. El gobierno no crea políticas públicas, crea organismos para resolver los problemas, ¿no? Si hay un problema de electricidad, crea un ministerio. Si hay un problema de precios, crea un ministerio. Si hay un problema de comercialización, crea un ministerio. O sea, y así no vamos a ninguna parte. Tenemos un macroestado que obviamente, una macroestructura industrial, una macroestructura institucional que no funciona y no puede funcionar.
la cantidad de personas que participan en la toma de decisiones, en teoría, organismos, comisiones, etcétera, es enorme. Además, tenemos lo que el presidente llama una alianza cívico-militar. O sea, ni siquiera sabemos cuál es el tipo de gobierno que tenemos, para empezar. El ministro de la Defensa es el presidente de la Comisión de Abastecimiento Soberano. Y él está por debajo del presidente controlando a los ministros de la Economía. Entonces, ¿quién toma las decisiones en un momento dado? ¿Tiene suficiente fuerza el ministro de Economía para proponer algo? No lo sé. El mismo sector militar se ha convertido en un Estado en sí. Tiene más de 20 empresas. Produce cauchos, produce agua mineral, produce textiles, tiene a industrias a la agropatria, industrias agroalimentarias, tiene industria manufacturera, tiene televisión, tiene banco, tiene todos los aspectos. Es un país integrado, sin control, porque obviamente ahí no entra ni la Contraloría ni nadie. Eso es una competencia para el sector industrial, porque ese mercado lo podía abastecer. Podía abastecer de textiles, los uniformes, podría abastecer de agua mineral, podía abastecer de productos agrícolas, vehículos, hasta los vehículos están produciendo. Entonces, hay elementos que hay que ir sacando a flote para ver dónde estamos parados, porque no estamos parados en lo mismo que estábamos parados cuando en los 60, 70, 80 nosotros discutíamos y concertábamos. Nos sentábamos en una mesa y concertábamos una política y discutíamos una ley y peleábamos por algunas cosas. Ahora no hay esa posibilidad. Ahora la democracia participativa y protagónica, yo te participo que vamos a hacer tal cosa. Y el resto viene a hacer quórum acerca de la participación que se hizo y a aplaudir. Entonces, miren nada más que una foto del gabinete. ¿Ustedes creen que en esa mesa se puede tomar alguna decisión? ¿Que en esa mesa puede haber alguna discusión? ¿Que en esa mesa puede haber un intercambio de opiniones? Obviamente no. Todo se cocina en la cúpula cívico-militar que está gobernándonos en este momento. Entonces, pongámonos sobre la tierra, ¿no? Veamos cómo podemos pasar a la otra acera, cómo podemos impulsar, porque no nos tenemos que quedar callados ni quedar sentados donde estamos, porque ahí estaríamos entregando el país. Tenemos que pensar cómo pasar a la otra acera y cómo impulsar el sector que queremos defender. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y mucha gente dispuesta a hacerlo. Gracias, Igle. Y yo creo que esa anécdota de esa conversación con el presidente Pérez, de tenemos que darnos la mano para pasar a la otra acera, yo creo que eso que se hizo hace unos 25 o poco más años, un cuarto de siglo, es lo que se está haciendo en todos los países del mundo. Los gobiernos trabajan de la mano de su sector privado y el sector privado de la mano del gobierno. No se puede ver que uno está de un lado y una serie otro del otro. Yo recuerdo una anécdota de cuando una empresa mundial de automotriz quería hacer una instalación de sus fábricas en la Toyota en Europa. Quienes pelearon por instalar la fábrica en algún país europeo eran sus primeros ministros. El primer ministro inglés fue a Japón a pelear por su fábrica. El presidente de Francia fue a pelear por su fábrica, porque era necesaria esa fábrica para Francia o para el Reino Unido. O sea que esa mano que se tiene que dar una de otra, tiene que cambiar un poco esa óptica de que está uno de un lado y otro de otro, de que yo soy proteccionista o que tú eres el que... Eso tiene que cambiar y verlo, como decía Víctor, una óptica más de alianza privado-pública, de una gran alianza en ese sentido para impulsar el sector industrial. Imelda, en todo este esfuerzo y a nivel internacional, y tu experiencia yo creo que ha sido muy notable en el campo privado también, ¿cómo a partir de lo que tenemos se puede construir las cadenas productivas?
¿dónde tú percibes que existe el crecimiento? ¿Cómo se debe construir esa cadena en función del conocimiento, del talento? ¿Dónde ves tú que está esa fuerza que puede ayudar a construir lo que tenemos? Porque no podemos inventar lo que no tenemos, pero a partir de lo que tenemos y de tu experiencia, ¿cómo podemos construir ese valor encadenado de los sectores? ¿Cómo ves tú eso? Mira, primero te digo, en todos los países del mundo el sector industrial, la dinámica del sector industrial ha sido un motor privilegiado para movilizar las economías de los países. Y nosotros tenemos que tratar de que eso sea así. Ahí lo vimos en algunas de tus cifras, cómo a pesar de todos los golpes que hemos recibido, cómo el sector industrial se ha mantenido medianamente vivo, sobreviviendo por encima de todos los demás. De tal manera que ese es un esfuerzo y un compromiso que tenemos que tener, incluso para atender el problema de la pobreza que estamos viviendo. Voy a decir algo, no sé, yo pienso que el mejor programa social es un tremendo programa industrial. O sea, tiene que ser preferible tener un empleo estable que una bolsa de clap. Entonces es muy importante lo que podamos, ¿cómo se llama?, el compromiso que tenemos que tener con el resurgimiento de la dinámica del sector industrial. Como había dicho antes, yo soy súper optimista. Mi hija dice que yo soy irresponsablemente optimista, dice ella. Pero nuevamente, pero con los pies en la tierra, ¿no? Yo no creo que vamos a generar un milagro económico de la noche a la mañana, pero basado en esa capacidad, como habíamos dicho antes, que tenemos allí, yo creo esa capacidad instalada, no utilizada, creo que de allí podemos generar un movimiento interesante, que va a tener unas externalidades que van a hacer funcionar el resto de la economía. Y creo y confío en eso. Confío en otra cosa, Juan Francisco. Fíjate, cuando nosotros quisimos hacer los cambios que quisimos hacer, nadie entendió lo que estábamos haciendo, porque no había estallado la bomba. No había estallado la bomba de la inflación, de la hiperinflación, de la escasez, de lo que estamos viviendo. Y entonces fue muy difícil, conseguir ese consenso nacional del que hemos hablado, y poner a todo el mundo a jalar la carreta para el mismo lado. No sé si por ese optimismo irresponsable que dice mi hija, pienso que ahora que la bomba estalló y que sabemos qué es lo que significa, se ha tomado como más conciencia en el sector laboral, en el sector empresarial y en el sector político, que creo que está más retrasado que los otros dos, sectores en cuanto a entender la realidad actual. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, el sector industrial tiene una responsabilidad enorme en el país para realmente dinamizar a toda la economía. Lamentablemente, nuestro sector de hidrocarburos está golpeado, decaído.
en esta destrucción masiva del socialismo del siglo XXI se llevó por delante a la industria del hidrocarburo y también la metalmecánica. Pero, por ejemplo, yo tengo, no sé, como una ilusión con el sector agroindustrial, a pesar del golpe extraordinario que ha sufrido. Yo creo que tenemos que poner especial foco, entusiasmo, esfuerzo en el sector agroindustrial. No solamente en la producción, sino en la parte de procesamiento y en la distribución de alimentos. Yo creo que allí no solamente por lo que representa el sector agroindustrial, sino porque representa también la comida del día a día, podemos hacer un gran esfuerzo con una impacto, como se llama, en el resto de la economía importante. Entonces sí, insisto, pues sí, ¿cómo se llama? Creo que el sector industrial tiene esa responsabilidad y que las cadenas productivas con el dinamismo del sector pueden alcanzar unos niveles y una dinámica interesante. Hay un tema que está pendiente que algún día pues y que hay que trabajarlo pronto, que es también la alianza del sector industrial con el sector servicios. Y allí yo también veo una gran oportunidad. Yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo, que hay que profundizarlo. Te cuento, volviendo a las experiencias de uno como ministro, durante el año 92 nosotros tuvimos ofertas o conversaciones para convertir a Venezuela en el hub de varias líneas aéreas. Tuvimos la oportunidad y conversaciones para convertir a Venezuela en el hub de la industria de software, para ser el hub de servicios financieros y seguros. Todo eso estaba allí, hoy en día se lo llevó Panamá, Costa Rica, Colombia, pero eso está allí y yo creo que no podemos perderlo de vista. Insisto, no estoy soñando, no vamos a tener un milagro económico de la noche a la mañana, pero allí hay una semilla, una base que tenemos que trabajar, inclusive, ¿cómo se llama?, la propia ubicación geográfica de Venezuela, a pesar de que hoy en día pareciera que eso no es un peso importante, pues con toda la tecnología de información, pero allí tenemos que trabajar todas esas ideas basado y muy movido y muy dinamizado por un tremendo programa industrial que, como digo, es el mejor programa social. No quiere decir con eso que estoy diciendo que el Estado no tiene que ocuparse de programas sociales y el empresario tiene una responsabilidad social enorme. Pero repito, el mejor programa social es un tremendo programa industrial. Pero en ese sentido, y viendo esa óptica que tú dices, ayer en una discusión en Corindustria con un industrial muy importante de este país, nos recordaba que hace unos años le otorgaron a él el premio mundial por la calidad de su tela. Él vende tela a la empresa Levi's en Estados Unidos y ganó el premio mundial por la calidad de su tela. Pero también recordábamos que hay empresas que han sido líderes en la venta, por ejemplo, de indumentaria, de artículos de transporte para grandes empresas de Detroit, empresas importantísimas que venden rines a la Ford en Estados Unidos. Venezuela ha tenido empresas de una altísima calidad y de nivel que han dado, pues, que dan un poco ese optimismo que tú dices que sí se puede recuperar. Werner, después de todas estas conversaciones, hay un tema, el tema petróleo. Yo no sé si podemos hablar de la época post-renta petrolera, post-rentismo. Tú has escrito y has trabajado mucho ese tema. ¿Cómo ves tú esta época que ya el petróleo ya no es ni remotamente lo que puede ser? Y todo lo que dicen esta gente, desde la señora de
de Marcela, dicen hay que cambiar nuestra relación con el petróleo, del sector industrial con el petróleo. ¿Cómo ves tú ese horizonte de cambio? Muchas gracias, Juan Francisco. Mira, yo pienso que voy a hablar del rentismo desde tres perspectivas, muy corto, para dedicarme a una sola, que es la que creo tiene la mayor relación con una nueva industrialización de Venezuela. Hay tres perspectivas desde las cuales yo creo que debe verse el rentismo como vicio de la sociedad venezolana. Una perspectiva de la perspectiva económica tiene un ángulo desde el cual muchos economistas han visto la dependencia extrema que tiene el Estado de ingresos que provienen de la exportación del petróleo. Hay una perspectiva política, el vicio en el cual hemos caído desde hace mucho tiempo, pero más o menos, por lo menos desde unos 40 y tantos años, que el partido en el gobierno usa ingresos petroleros ya no tanto para crear capacidades como lo hizo en los primeros 20 años de la democracia, sino para satisfacer, entre comillas, necesidades básicas regalando, es decir, bolsitas CLAP con nombres distintos, y a esa perspectiva se ha reducido mucho una concepción errada de lo que es una política social, porque una política social no es subsidiar. La fundamental política social, la más importante de todas, es contribuir a crear capacidades en la gente para que cada quien pueda construir la vida que tiene razones para valorar, y eso lo convierte en personas libres. Por eso yo creo que realmente la mejor política industrial es una estrategia de desarrollo en la cual la creación de capacidades es lo fundamental y toda la sociedad debe participar en ello. Esa es la segunda perspectiva, la política del rentismo. Y la tercera, lamentablemente, después de muchos años de este vicio rentístico del populismo basado o el clientelismo basado en la renta, es todo el efecto cultural. Hoy en día, y desde hace muchos años en Venezuela, prácticamente todo venezolano está esperando una oportunidad para capturar renta. Ok, me voy a dedicar a un tema en la perspectiva económica del cual se ha hablado muy poco. Fue una discusión, me imagino que estuvo presente durante el gobierno de CAP 2, pero fue una discusión durante el gobierno de Caldera 2, al cual yo pertenecí, una discusión muy importante que acaloraba a los ministros incluso, y yo creo que dividía y todavía divide a la sociedad venezolana, que es: ¿debemos crecer a base de volúmenes de exportación petrolera o debemos crecer a base de renta? Es decir, a base de tratar de que el precio petrolero, el precio de realización internacional del petróleo crezca. Hubo hasta por lo menos 1900, entrados los años 80, había una perspectiva de que era un recurso muy escaso para Venezuela el petróleo. Tenía una base lógica muy importante conservar el petróleo, y por lo tanto toda la política de recortar la producción tenía sentido desde el punto de vista o desde una perspectiva de desarrollo a largo plazo. Pero desde los años 80 para acá eso es completamente distinto. Sabemos que tenemos reservas enormes que no podremos realizar en el mercado, sobre todo algo que tú mencionaste, el mismo Víctor, ha caído la demanda petrolera por unidad de PIB mundial y tenderá a caer. Desde aquellos momentos discutíamos qué le interesa más a un desarrollo industrial, que haya un crecimiento basado en la renta petrolera o que haya un crecimiento basado en el volumen. Miren, hasta los años que van de 1945 a 1978, Venezuela tenía un Producto Interno Bruto per cápita superior al promedio de la OCDE, es decir, superior al promedio de los países desarrollados. Los años anteriores al primer boom, anteriores a 1973, viene creciendo aceleradamente el Producto Interno Bruto per cápita y viene decreciendo la fracción que representaba la renta petrolera per cápita. Ese fenómeno hace así, se revierte con el primer boom petrolero. Cuando salimos del boom, ha caído el Producto Interno Bruto per cápita por debajo de lo que estaba antes de 1973 y se ha elevado muchísimo
el componente rentístico del Producto Interno Bruto per cápita. Se repite lo mismo con el boom de 2004 en adelante. Salimos del boom con un componente rentístico muy superior. Venezuela ha apostado a una cosa que no tiene lógica ni siquiera desde el punto de vista de conservación, porque tenemos tales yacimientos que deberíamos crecer a base del volumen. ¿Y en qué ayuda eso a la industrialización? Les cuento una cosa que comenzó a suceder en Venezuela en 1982 y prácticamente concluyó en el 94-95. Yo era parte de una empresa de consultoría que peleaba mucho porque se le diese oportunidad en la industria petrolera a las ingenierías venezolanas. Para aquel momento, los servicios petroleros, que incluyen fundamentalmente ingenierías, apenas contribuían con el 15% de la inversión que se hacía para mantener la capacidad productiva del sector petrolero. Producían las empresas de ingeniería y construcción 625 millones de dólares al año, 1982. Y había toda una pelea de no dejar entrar a las ingenierías venezolanas porque era mucho más eficiente contratar a Lumus, a Bechtel, a las grandes empresas internacionales. Después de 1982 comienza una política sistemática para hacer que se construya y se haga ingeniería en Venezuela. En el año 1992 ya no se invertían 2.000 millones de dólares al año para mantener la capacidad productiva, se invertían 3.000. Y en vez de 15%, se había cubierto el 90% de las necesidades de ingeniería y el 60% de las necesidades de bienes de capital. Estábamos produciendo, en ingeniería y construcción, incluidas las metalmecánicas, estábamos produciendo más de 1.800 millones de dólares al año. Ese fue un primer paso por la vía de insumo-producto de romper la tradición rentística. Yo lamenté mucho una vez que un candidato reciente a la presidencia me mandó para que yo le diera unas opiniones sobre el programa petrolero que se estaba planteando, y la primera frase que decía el programa petrolero en boca, digámoslo así, de PDVSA era: la misión de PDVSA es maximizar lo que se le entrega al accionista, es decir, maximizar la renta. Si hubiésemos tenido un camino en el cual se crecía sobre la base del volumen, simplemente la industria manufacturera hubiese tenido mucho más oportunidad de ofrecer insumos, los servicios, las ingenierías, hubiesen tenido oportunidad de ofrecer servicios, ofrecer conocimiento al crecimiento petrolero, y no lo hicimos. Esto sigue siendo todavía un tema de mucho debate, pero yo creo que es una de las cosas que lo hablan poco los economistas y que hay que hablarlo mucho. Vamos a seguir creciendo el día después de la tormenta. ¿Vamos a seguir pretendiendo crecer sobre la base de la renta o vamos a tratar de crecer sobre la base de los volúmenes? Y pareciera que lo lógico es crecer sobre la base de los volúmenes. Muchas gracias, Werner. Y después de este repaso, porque hemos hecho un repaso también histórico, porque venimos del gobierno del presidente Lucinchi, pasamos por el gobierno del presidente Pérez, del presidente Caldera, pero también estamos pasando por el periodo del presidente Chávez. Víctor, tú viste ahí, has estado ahí, conoces lo que se ha hecho al inicio de este proceso. Con tu conocimiento del sector industrial, con tu biblioteca que conocemos, esplendida sobre el tema industrial, y conociendo como estamos hoy, ¿qué consideras tú que deben ser los pasos para salir del momento que estamos hoy, de la situación que estamos hoy, no solamente económica, sino también desde la óptica de la situación política que todos han comentado que es fundamental para poder reconstruir y reindustrializar a Venezuela? No sé si es una pregunta que te dificulta, pero de verdad que te agradezco mucho porque eres nuestro representante más cercano de la industria que tenemos en este último periodo. Gracias, Juan Francisco. Cuando uno se pregunta, lo que acaba de plantear Juan Francisco, o sea, la posibilidad de reactivar la industria en la Venezuela de hoy, donde es
es tan difícil ser industrial, ¿no? Y tan difícil ser empresario, además, no solamente ser industrial, sino ser empresario, ¿no? Donde hay tanto viento en contra, ¿no? del emprendimiento, un clima tan adverso a la inversión, ¿no? Sí, ¿por dónde entrarle a la necesidad, a la reactivación o a la reindustrialización? Que era tu pregunta, ¿no? Yo me voy a inspirar en lo que decía Imelda, ¿no? Imelda decía, la mejor política social es un buen programa de industrialización, ¿no? De industrialización. Y la voy a parafrasear. Digo, mira, no hace falta ningún canal humanitario si aquí se reactiva la industria y se reindustrializa Venezuela. Yo creo que ese tiene que ser nuestra inspiración, nuestra motivación. Y las circunstancias, como lo planteaba antes, están dadas, ¿no? Para reivindicar la importancia de la industria en una estrategia de desarrollo nacional que permita enfrentar estos gravísimos problemas de escasez de todo, porque falta todo, y donde sobre esa base también es posible reivindicar la importancia de la política industrial e incluso de la política tecnológica en la agenda de la política económica. Y eso es perfectamente posible, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, ¿no? Yo los primeros trabajos de política industrial y política tecnológica los hice en ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, un programa de cooperación que en su momento estaba adscrito al Ministerio de Fomento. Recuerdo que cuando Imelda llegó de España, de esa conversación con Felipe González, me dijo: Víctor, tienes que irte para España a estudiar el proceso de reconversión industrial, y Imelda me mandó a una misión a España a estudiar el tema de la reconversión industrial, y luego hice una maestría en políticas de competitividad y gerencia de la ciencia y la tecnología, y trabajábamos el tema de la reindustrialización desde ONUDI y desde esa iniciativa. Y ONUDI tiene un indicador para estimar el grado de industrialización. Para la Organización de las Naciones Unidas, un país se ha industrializado cuando su sector manufacturero aporta al menos el 20% del Producto Interno Bruto. Y en una de las gráficas que mostraba Juan Francisco, vimos que estuvimos cerquita, pues, ¿no? En el 97, 98, el sector manufacturero aportaba casi 18% del sector manufacturero. Es decir, casi que llegamos a cumplir con ese indicador internacional de ser una economía industrializada, donde su sector manufacturero aportaba el 20% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo hacerlo? Mira, ¿dónde yo veo la viabilidad? Lo haría como en tres tramos, ¿no? En tres etapas, ¿no? Y en cada etapa se iría modificando la naturaleza, el alcance, la cobertura de la política industrial y de los instrumentos de política industrial. Una primera fase, que es la que ustedes han llamado prender los motores, ¿no? Que es la fase de reactivación. Ponías una lámina que tiene un mensaje subyacente, ¿no? Es decir, para muchos es un problema, revela la gravedad, el drama industrial del país, el que muchos sectores que en promedio estén trabajando al 55 o 60% de su capacidad, pero hay sectores que había ahí que tienen hasta 30% de su capacidad utilizada, o sea, 70% de la capacidad ociosa, 80% de la capacidad ociosa. Entonces, una primera etapa de ese proceso de reindustrialización lo llamaría una fase de reactivación industrial, donde haría uso de los instrumentos convencionales de política industrial, o sea, los programas de financiamiento de capital de trabajo, de suministro de materias primas al sector transformador, de compras gubernamentales, ¿no? Esos instrumentos clásicos para plantear una meta, que sería optimizar el uso de la capacidad instalada que tiene el país
para llegar a que todas las industrias puedan estar trabajando a 2 y 3 turnos gracias a esos incentivos, a ese diseño, y donde se pueda aproximarse a la meta de aprovechar el 100% de la capacidad instalada, ¿no? Cumplida esa primera etapa, creo que la viabilidad de la reindustrialización de Venezuela entraría entonces ya en un segundo momento, en una segunda fase, ¿no? El cumplimiento exitoso de esta primera etapa pararía muy bien a la industria frente al país, porque es el sector económico que está contribuyendo a resolver los problemas de escasez, a abatir la especulación, el acaparamiento, a contener las presiones inflacionarias, y eso bien comunicado le daría una enorme imagen a la industria, al esfuerzo de la industria y de los industriales ante el país, porque están dándole respuesta a un problema crucial en este momento. Cumplida esa etapa, entonces iría más ya a una etapa de reconversión. Le sacaría mucho jugo al aprendizaje ese que tuve cuando vi la experiencia de un país como España, que estaba entrando al reto de la Unión Europea. Los españoles a partir de entonces eran europeos y tenían que entonces competir, ¿no?, con países de muchas más fortalezas, y donde entonces ya en ese proceso de reindustrialización el objetivo sería fortalecer las capacidades tecnológicas e innovativas de la industria manufacturera. Lo haría aprovechando la LOCTI, dándole un giro a la LOCTI, y comenzaría por un programa de auditorías tecnológicas en todas y cada una de las empresas manufactureras que tiene el país, sean 4.000, 5.000, para ver cuál es el estado actual. Tú planteabas allí que no es mucha la desventaja entre la edad de las maquinarias venezolanas y la edad de las maquinarias de Estados Unidos, que era el país de referencia. Ahora, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas tiene también que ver con el nivel del talento humano, la capacidad de gestión, los sistemas de información, los centros de servicios tecnológicos, los centros de innovación. Entonces, el tipo de instrumentos de política industrial para esta fase ya no serían las compras gubernamentales, el financiamiento, sino sería sobre todo las iniciativas para fortalecer las redes de innovación, los clústeres, los programas de vinculación universidad-empresa, la formación de talento humano calificado a todos los niveles técnicos. Cumplida esa fase ya de modernización, donde se prepararían también programas sectoriales de fortalecimiento de la competitividad, con programas incluso empresariales, iría entonces ya a la última fase, que ya sería ya propiamente la de la reindustrialización, donde plantearía como objetivos el lograr que el sector manufacturero aporte al menos el 20% del Producto Interno Bruto, donde plantearía como meta el incremento de la densidad industrial por cada 1.000 habitantes en Venezuela. Si nosotros dividimos los 4.000 establecimientos industriales que dice Condindustria que tienen en sus cámaras entre los 32 millones de habitantes, eso nos da que Venezuela tiene una densidad de 0,12 establecimientos manufactureros por cada 1.000 habitantes. Colombia, nuestro vecino de al lado, tiene 1.2 establecimientos industriales por cada 1.000 habitantes, bastante más que nosotros. México tiene, Argentina tiene 1.7, México tiene 1.9 establecimientos por cada 1.000 habitantes, Brasil tiene 2.2 establecimientos por cada 1.000 habitantes, y por eso no sufren de escasez, satisfacen plenamente su mercado interno, más bien exportan. Plantearía una meta de un establecimiento por cada 1.000 habitantes. Nos quedaríamos todavía por debajo de Colombia, pero eso significaría que habría que ir de los 4.000 actuales a 33.000 establecimientos industriales en un plazo de 10, 15 años, ¿no? Con programas, con también otro momento de la política industrial, donde aquí entraría a jugar un papel mucho más relevante la promoción de inversiones, la promoción el fortalecimiento de la competitividad. Esto está atravesado por todo el proceso de desestatización y privatización de muchas empresas que terminaron secuestrados y quebrados por el burocratismo y la corrupción. Montaría los programas de
promoción de la oferta exportable para lograr entonces finalmente lo que planteaba en la reflexión anterior, o sea, que sea la industria el sector clave que empieza a generar el mayor porcentaje de las divisas que necesita el país, ¿no? Entonces creo que con una ruta de este tipo es perfectamente posible reindustrializar a Venezuela y recuperar el espacio de la industria y transformar a la industria en ese sector que es capaz de dar soluciones concretas a los principales problemas que hoy azotan a los hogares y a las familias venezolanas. Así es como yo veo la contribución de la industria a la lucha contra la pobreza. Gracias. Bueno, quiero agradecerle a los cuatro estar con nosotros hoy. Hoy no nos acompañó Freddy Rojas Parra, que también estaba invitado, no está en el país, pero no solamente porque nos acompañan, sino por darnos una óptica constructiva, positiva, de camino, de ruta, de lo que hay que hacer para reindustrializar a Venezuela desde una experiencia que no tiene, la verdad que no podemos desperdiciar desde ningún punto de vista y aprovecharla al 100%. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y que nos sigan acompañando en esta ruta. Gracias.